estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Está con nosotros nuestro invitado del día, Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional. Se encuentra con nosotros. Bienvenido. Hacía tiempo que no lo teníamos por aquí, caramba. Bueno, aquí estoy para renovar los afectos este año. Bienvenido. Yo me imagino, yo me imagino que están cuidando el Congreso ustedes, ¿verdad? ¿Eh? después de lo del Capitolio. ¿Eh? Yo estoy impactado con este tema. Ajá. Claro, recuerdo todo lo que pasó, porque yo fui uno de los actores centrales de toda esa lucha. Pero Estados Unidos es el modelo. Estados Unidos es el líder de la democracia mundial. Y es el país que anda otorgando certificados de buen comportamiento político de las naciones, ¿verdad? ¿La policía? Sí, la policía internacional en ese sentido. Y de repente todo este modelo entra en crisis. A un amigo mío yo le dije, ¿tú recuerdas, tú lees mucho sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Y no se te pareció al comportamiento de Hitler? El comportamiento de Donald Trump. Claro, Bueno, claro. Acuérdate que Donald Trump es de origen alemán. Además de ser de origen alemán, es importante ese detalle. El tema de Donald Trump es de que tiene un liderazgo real, de que tiene un liderazgo en sectores extremistas de derecha. Hay que ver quiénes fueron a manifestarse, hasta con armas de fuego y grupos que son homofóbicos, que son racistas del Ku Klux Klan, y que fueron a defender su posición. Incluso hubo grupos que fueron con banderas. Una de las cosas que evaluábamos de la Confederación. O sea, el tema no es sencillo. Una de las cosas. Pero Donald Trump sacó más votos ahora que en su primera elección. Pero la complicidad, porque el voto era más. La complicidad de autoridades de ahí. A nivel de la sociedad norteamericana hay un problema serio. Pero una de las cosas que evaluábamos esta mañana era las posibilidades del enjuiciamiento por estas acciones, no solo a los militantes que ya veo que están promoviendo su búsqueda, sino al propio presidente por incitador de un acto irregular, evidentemente. Eso es político, porque la mayoría del Senado sigue en manos del Partido Republicano. Pero hasta ahora, porque a partir de ahora los demócratas van a controlar el Senado también, porque ganaron. Pero es cuando tomen posesión. Claro. Pero el hecho de que lograran... Por eso, el hecho de que lograran confirmar... Es el 20. Es el 20. Sí, pero el hecho de que hayan logrado confirmar de forma tan cómoda los resultados electorales, cuando en la mañana parecía que iba a ser un proceso muy accidentado por la actitud de algunos senadores republicanos, ¿no sería indicador de que ya Trump tiene suficiente antipatía en el Partido Republicano como para que pueda pasar un proceso como este? No. Los senadores que iban a cuestionar el acta de elección que previamente aprueban los delegados, variaron de posición cuando vieron los incidentes. ¿De acuerdo? Pero aún ellos cuestionaran la elección, iban a ratificar a Biden, porque no hay tradición en la política norteamericana que después de un proceso electoral donde un candidato gana las elecciones, los delegados, porque el proceso de elección presidencial en Estados Unidos es con el voto indirecto, no con el voto directo. Y entonces luego el voto del colegio. Claro, luego que los colegios ya le certifican el triunfo de Biden, ya la Cámara Legislativa no varía en ese voto. Bueno, lo pueden cuestionar para, digamos, defender la tesis de Donald Trump en el sentido de que hubo irregularidades. Pero nada más. Es para sostener un discurso, sostener una posición, pero no tenían los votos para variar la elección de Biden. Sin embargo, debe recordarse que Estados Unidos tiene una clase gobernante, no una clase dominante. Y la clase gobernante entonces dice, no, a esto hay que ponerle orden. Y entonces dijeron, no, hay que
votar de esta manera, este show, este espectáculo de mal gusto le hace daño al país, le hace daño a la institucionalidad, y por eso los senadores dijeron, en la mañana yo tenía la intención de cuestionar la elección, pero después de lo que ha acontecido, este atentado a la institucionalidad, yo debo variar mi posición y votar a favor. Pero aunque votaran en contra, no variaba Pero en esa misma línea decisión. no hay que pensar que Donald Trump no debería quedarse ileso, quedar impune de una acción tan irresponsable como la que cometió. Porque hay que pensar que esa turba fue justamente después de una incitación del presidente. Lo que se está hablando en Estados Unidos es de someterlo después del 20. Después del 20. Porque para el 20 falta poco. Claro. Sí. Para, digamos, sancionar esa conducta y para que otros no se atrevan a hacerlo. Ahora bien, como la sociedad norteamericana está fragmentada, está polarizada y fanatizada en dos sectores, uno de extrema derecha y el otro sector un poco más moderado, habría que ver la reacción de ese otro sector. Porque Donald Trump fanatizó a quienes votaron por él. Yo pienso que está dividida pero yo pienso que ese sector... Y Donald Trump era el favorito para ganar antes de la pandemia, porque ese es otro tema. A Donald Trump lo que lo derrumba del primer lugar es la pandemia y su mal manejo con el tema de la pandemia, ¿Tú crees del coronavirus. Pero él era el favorito. Dicen La que no hay mal que por bien no venga. La pandemia aquí se llevó al PLD. Pero eso lo quería preguntar. Claro que sí. La pandemia se bajó llevó la votación. Más de 1 millón de personas no fue a votar. La pandemia por el tema de la pandemia. La mayoría de los que hicieron fila para votar, por ejemplo, en febrero, luego en marzo y luego en julio, eran hombres, no eran mujeres. Hubo una abstención importante de las mujeres. Pero tú no crees, por el tema de la pandemia. Elpidio, ¿tú no crees que esa abstención... Es más, fíjense, ¿qué porcentaje votó en las elecciones? Cerca de un 60. El 45. No. Elpidio. Señores, busquen los datos. 50 y tanto. Busquen los datos. Nunca antes se había producido un nivel de abstención. ¿Cuántos millones somos? Histórico. 7.5 millones más o El menos. nivel de abstención fue histórico. El nivel de abstención electoral fue histórico. Bueno, es histórico por la pandemia. Ni siquiera en la guerra del 65. Pero pasó del 50. Pasó del Revisen los datos. Sí, con seguridad. Que fue histórico. La abstención fue histórica. Bueno, sí, es una elección histórica también. Sí. Pero entonces las conclusiones del PLD los están llevando a identificar la pandemia como el motivo de la pérdida de las elecciones. No, evidentemente que no. La división. El factor, la causa eficiente de la derrota del PLD fue la división. ¿Se hizo ya ese análisis a lo interno del partido donde se hayan plasmado conclusiones con ese tema? Ese era uno de los temas que fue abordado en la plenaria general del Congreso que el partido está celebrando, y que tiene que ver con la evaluación de la participación del PLD en las elecciones. ¿Ya se hizo? Sí, ya lo hicimos. ¿Y cuál fue la conclusión? Parte de la conclusión tiene que ver con la división del partido, el hecho de que el partido no haya, digamos, que el partido perdió conexión con la sociedad, el tema de la pandemia que generó. ¿Qué importancia le dieron ustedes en esa conclusión a temas, por ejemplo, como la corrupción, la impunidad? Evidentemente que la corrupción afectó al PLD. Para nadie es un secreto. Y le sigue afectando porque el PLD se construyó sobre la base de un discurso de transparencia en contra de la corrupción. Recuerden que el PLD publicó 3 álbumes de la corrupción. Claro. Y eso llevó al PLD a colocarse, a romper el bipartidismo entre el PRD y el Partido Reformista y colocarse como una tercera fuerza política. Luego le permitió llegar al poder y permanecer mucho tiempo en el poder. Pero el PLD, que tiene como su teoría política el bochismo, evidentemente la teoría bochista es una teoría que defiende el ejercicio ético de la política. Pero en el caso... Siempre lo defendió. Entonces,
La mayoría de los PLDistas tenemos un discurso ético, una práctica ética y condenamos y tomamos distancia de las conductas que son reprochables en la administración pública. Hay un asunto y es el siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana, sin duda que la división provocó su derrota, pero también esa parte ética en el manejo en el gobierno no fue la más ética posible, aunque tenga ese discurso. Ahora, mi pregunta va en el sentido, ¿se puede recuperar ese PLD cuando están siendo acusados familiares del líder de esa organización, que es el expresidente Danilo Medina, y cuando se sitúa algunos, o se denuncia, hay denuncia de que también familiares de la primera dama pudieran estar involucrados en casos de corrupción? ¿Tiene la posibilidad de recuperarse ese partido cuando está inhabilitado también ese líder para ser candidato en el 2004? Cuando el PLD salió del poder en el 2000, este mismo PRM, que es el mismo PRD, persiguió al PLD y llevó a la cárcel a varios dirigentes del PLD en un intento por disminuir y destruir al PLD. Fueron procesados las compañeras y los compañeros que fueron sometidos, y el PLD volvió 4 años después con un nivel de popularidad y de votación superior al alcanzado en el año 96. Pero con Leonel Fernández, que ya no está. Te estoy hablando, entre otros factores. Te estoy hablando del partido. El gobierno no salió con tan mala posición, el gobierno del PRD tuvo una crisis económica garrafal, ahí hubo muchos otros factores. Perfecto, pero el PLD volvió al poder y el PLD fue perseguido cuando salió del poder en el 2000. Pero en esa línea de análisis, ¿cuál es la conclusión? ¿De que ustedes creen que el PLD regresa? Claro que regresa. ¿Cuándo? Ahora. ¿En el 2024? Sí. Pero ya la gente está criticando y censurando el comportamiento de este gobierno que tiene, digamos, 4 meses. Pero eso es normal. Gobiernos, no hay gobiernos infalibles, todos los gobiernos son criticables. Perfecto. Eso no significa que vayan a salir del poder. Perfecto. Pero cuando la población que se hizo grandes ilusiones con el cambio, comienza a cuestionar el cambio y a decir que si las filas que se presentan en el metro son parte del cambio, que si el aumento en el precio del huevo es el cambio, que si el aumento en los precios del pollo es el cambio, que si el aumento en el precio de las habichuelas es el cambio, entonces ellos no quieren ese cambio. Entonces la gente está reaccionando. Pero no hay un exceso de entusiasmo. Fuera del discurso político, la gente va al colmado a comprar todos los días y va al supermercado a comprar todos los días. Y la gente establece comparación. ¿Cuánto me costaba a mí cocinar diario y cuánto me cuesta ahora? Y por eso es que la gente vota. Aquí hay un discurso mediático, un discurso ético, un discurso moral en el orden político. Pero en el barrio, la gente te compara cuánto pagaba para transportarse a su trabajo y cuánto paga ahora, cuánto pagaba para ir al interior. Pero y cuánto paga ahora. Bajo esa lógica, ¿el PLD sería gobierno todavía? El PLD va a volver al gobierno. El gobierno tiene, como todos los gobiernos cuando se instalan, siempre su nivel de simpatía se dispara. Y mucha gente que no votó por el gobierno se alegra por el cambio porque todo el mundo reclama ser parte de la victoria. ¿Pero qué tiene que hacer el PLD independientemente de su entusiasmo y su optimismo? ¿Qué tendría que hacer el PLD para volver a ser una alternativa electoral? Porque estamos hablando de que el liderazgo, el principal líder del partido, primero está en medio de un escándalo familiar por actos de corrupción. Segundo, tiene una prohibición constitucional concreta que no le permite ser presidente. Ya él mismo dijo que no iba a lanzarse nuevamente. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el PLD para que realmente pueda haber una reestructuración de ese liderazgo? 2 cosas. Primero, el PLD... Y perdón, permíteme agregar, ya quedó demostrado que la fórmula de elegir un pupilo no le funcionó al PLD. Mire, recuerde que el PLD
fue fundado por Juan Bosch, que siempre fue su candidato presidencial. Y luego Juan Bosch, el PLD eligió a Leonel. Y luego el PLD eligió a Danilo. Y el PLD va a llevar un nuevo candidato presidencial en esta oportunidad. ¿Pudiera ser el penco nueva vez? Esa decisión la tomará el PLD, pero el PLD es la única organización que te puede presentar que tiene figuras de la talla de Abel Martínez, de la talla de Margarita, de la talla de otro compañero, de Domínguez Brito. ¿Quieres mencionar el penco? No Domínguez, el penco. Ok. ¿Cuánto obtuvo Gonzalo Castillo? Un 38%. Con toda la contrariedad y la adversidad y todos los ataques del mundo. ¿Cuánto obtuvo? Y con el gobierno. ¿Cuánto obtuvo? 38%. Entonces, bajo esas condiciones, él no puede descartarse. Porque él fue candidato de un partido dividido, de un país con una pandemia en desarrollo y de un ataque brutal. Y aún así obtuvo ese porcentaje. Entonces tú no lo puedes descartar. Pero esa es la realidad. Antes de seleccionar el candidato y aspirar a ser opción para el 2024, pasemos al procedimiento que está usando el partido para la renovación. Primero, ha ratificado a todo el mundo en sus cargos, es decir, que ahí mansos y cimarrones se quedan. Y luego vienen entonces a ingresar nuevos, a duplicar el comité central. Eso, más que una renovación, no puede ser algo que va a atrofiar ese partido. Una ampliación, ¿es eso? No, el PLD va a elegir más del doble de los actuales miembros del comité central. El PLD tiene en este momento 460 miembros del comité central. Sí, pero ahora va a tener 955. 955. De modo que duplique el número y todo el que ingrese a partir de esa cantidad es nuevo. Pero cayó. Ahora, ¿cuál es la decisión que hemos tomado? Cayó lo mismo que venía criticándose dentro de ese partido, porque desde el año 2008 las mismas autoridades estaban ahí. Ahora lo que hay es va a haber un cambio, porque ya grandes figuras se fueron con Leonel Fernández, pero todos los que son miembros del comité central y comité político se quedaron. Las figuras que quedan en el PLD son más grandes que los que se fueron. ¿Y por qué se sienten tan poco? ¿Se sienten? Algunas de esas grandes figuras que usted menciona del PLD como que no se sienten, parecería que están como medio escondidos. Es que el no PLD, quieren venir ni siquiera a la televisión. Es que el PLD está dedicado a la tarea de renovar la organización. Entonces, primero, duplicamos el comité central para llevarlo a 955 y darle participación sobre todo a jóvenes y a mujeres. Pero también estamos reconociendo el valor que tienen los alcaldes y los directores de distritos municipales, quienes pasarán automáticamente ¿Qué van a hacer con el comité político del comité central? ¿Qué van a hacer con el comité político? Renovación total del comité político. Deberán someterse a elección todos, uno a uno. ¿Pero van a dejar la misma cantidad o lo van a ampliar también? Se acordó dejar la misma cantidad. ¿Cuántos que son? 35. 35. Se van a elegir 33, además del presidente y del secretario general, y ahí se completa la matrícula de 35. Hay un dato que yo quiero resaltar. No hay una renovación, no hay una elección, se van a quedar los mismos. Hay una elección uno a uno. Uno a uno. Todos se van a someter. Pero además de la ampliación del comité central, en el PLD se van a multiplicar los dirigentes de base del partido. Por ejemplo, se aprobó que los comités intermedios tengan un número de comités de base entre 15 y 30. Pero la mayoría de los comités intermedios tienen 100 comités de base, 80 comités de base, 90 comités de base. ¿Qué significa eso? Que un comité intermedio se va a convertir en 3, en 4, en 2. Y van a surgir nuevas directivas, nuevos presidentes de comités intermedios, y habrá una multiplicación de la dirigencia media y de base del partido. Ese es un verdadero proceso de renovación del cuerpo partidario. ¿Cómo se hará el trabajo político? Se hará en mesas electorales. Es decir, el PLD va a pasar de tener
una estructura territorial a tener una estructura electoral por... Pero así no es como lo tiene ahora. No, no. Un comité de base porque puede estar ustedes lo integrado... replicaron un poco del esquema del Partido Reformista, que era como lo tenía. No, lo que pasa es que el PLD ahora va a enfatizar la organización electoral por colegios electorales y por recintos electorales. ¿Qué buscamos con esto? Por ejemplo, el Gran Santo Domingo, una parte importante de las personas que viven en el Gran Santo Domingo se han mudado del centro. Entonces tú tienes un partido con muchos comités intermedios en el centro, pero la mayoría de los dirigentes se han mudado fuera de la ciudad o se han ido al exterior y figuran aún en el padrón partidario. Entonces, ¿qué hará el PLD? Reorganizará a toda esa persona en función del colegio electoral. Tú eres de la mesa 0720. Pero ustedes trabajan con el padrón del partido. Entonces se va a organizar el comité de Junta. base en esa mesa. Él pide. Para cuando venga el proceso electoral, entonces saber cuántos votos vamos a sacar en esa mesa. Pero no se supone que ustedes trabajan con el padrón de la Junta. Y todas esas informaciones están ubicadas ahí, o la Junta tiene a dónde vive el ciudadano. Tiene su propio padrón. Su propio padrón. El único partido que tiene un padrón propio es el del PLD, pero envejeció porque el PLD se cerró. Pero el propio presidente, al cerrarse Danilo y no abrir Medina, el padrón, que ese padrón era... Entonces el padrón tiene muchas personas fallecidas, muchas personas que han viajado al exterior, otros que han abandonado el partido, y entonces ahora en este Congreso nosotros vamos a renovar y actualizar el padrón electoral, pero lo vamos a hacer sobre la base de organizar a los electores en función de mesas electorales y de colegios electorales. Suerte. Muchas gracias. Y que eso siga fluyendo. Gracias por venir. Y ojalá sean generosos con los medios y nos manden algunos papeles de eso para uno ver todas esas conclusiones. Yo le voy a traer el documento completo, porque lo que aprobamos a nivel estatutario y a nivel de línea organizativa, porque son 13 documentos, la comisión jurídica que dirige José Dantes está verificando que sea conforme a la ley de partidos, lo aprobado, a la ley que crea el régimen electoral y a la Constitución de la República. Porque será el presidente? Si la norma interna choca... Danilo Medina será el presidente. Es la persona que sin discusión reúne las condiciones, reúne el liderazgo para ocupar esa posición. Ahora bien, ahí sacamos el presidente. Él es quien debe de tomar la decisión de si acepta o no presidir el partido. Él está en el Eso país. No se ha decidido. ¿Él está en el país o está en el interior? Recuerde que los expresidentes, cuando salen de la posición, habitualmente no están dando declaraciones. Pero está fuera del tema país. De delicadeza. ¿Está fuera del país o está aquí? Está en el país. Está en el interior. A Danilo no le gusta viajar. No le gustan los viajes. Nos consta. Bueno. Recuerden que él visitaba por razones de Estado, toma de posesión de otros mandatarios, viajaba, cumplía compromisos y retornaba. Pero en la campaña del PLD, cuando él era jefe de campaña, no dormía en ningún pueblo. Iba a Santiago, organizaba la actividad, Juan Bosch hablaba y él se regresaba esa misma noche. ¿Quiénes son sus favoritos para el comité político? Comenzando por mí. Bueno, pues. Sí, pues yo aspiro al comité político. Muy bien. Tengo el tiempo, tengo las condiciones. ¿Y tengo la calidad? La calidad para ello. ¿Y se siente cómodo con el proceso planteado para llenar esa aspiración? Claro, claro, porque cada quien deberá demostrar liderazgo, porque al comité político deben ir las compañeras y los compañeros que en realidad tienen liderazgo. Sí. Por ejemplo, Danilo Medina. ¿Quién le cuestiona a Danilo que pueda permanecer en el comité político o no? Se ha establecido. Nadie se lo cuestiona. Se ha establecido algún... Por ejemplo, ¿quién le cuestiona a Abel Martínez que pueda ser miembro del comité político? A usted como que le gusta Abel. Domínguez, fuimos compañeros en la Cámara. Sí. Él fue mi presidente en la Cámara de Diputados. Parece que es un candidato también. Sí. Lo que pasa es que yo Tú te lo has ponderado bastante aquí. Mire qué sucede. Yo soy una persona
que no me gusta ir a ningún lugar a hablar mal de nadie. Ni en mi casa hablo yo mal de nadie. Yo siempre pondero las cualidades positivas de cada persona. ¿Se ha establecido algún sentido de equidad de género para el comité político? Claro que sí. ¿Cuánto a cuánto? Hay que ver, porque los estatutos establecen para el comité político de manera definida. 4 mujeres de 35 miembros. Pero no solamente eso, la última vez que entraron, que fue cuando se produjeron las vacantes, no entró ni una mujer. Por eso hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos al comité político, porque debe propiciarse no solo que ingresen mujeres al comité político, sino que en el comité central también se garantice la equidad, porque y cuando se tenga el ejercicio del gobierno también se le dé la misma participación, porque la mujer es la mitad de la población, pero además... El problema es que en el discurso nos ponemos todos de acuerdo, pero en la práctica no pasa. Pero el PLD siempre ha tenido, digamos, el favor del voto femenino. Pero ha sido muy machista en su composición y en su gobierno. Por eso se cuestionó al Comité Central, que falló en elegir una cantidad de mujeres para equilibrar el comité político. ¿Pero falló el Comité Central o fallaron los miembros del comité político que impulsaron a los aspirantes que llegaron al comité? No, al Comité Central. Porque el Comité Central... Eso no es echarle agua a las culpas también. Hay que repartirlas. Elpidio, gracias. Bueno, muchas gracias. Y buen fin de semana tocado. Sí. Señores, despedimos a Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Distrito Nacional. Despedimos la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana.